Hermanos, una preguntita para que empecemos la exposición bíblica de esta mañana, que arranca de la siguiente manera. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que te ganaste un tremendo regaño en la vida? ¿Recuerdas? Pues haz ese esfuerzo de pensar ya, te ganaste tremendo regaño. Y puede ser de tus padres, a veces la manera en la que fuimos corregidos o aún que fuimos exhortados puede ser que no fue la más sabia, yo sé que así pudo ser para muchos, pero interesante pensar en los motivos que llevaron a esa gran exhortación, sobre todo si es memorable exhortación, uno sabe algo hice que definitivamente no estuvo nada bien y que me invitaron a reflexionar, replantear lo que yo estaba diciendo o haciendo. No sé si aún tú, desde que eres creyente cristiano, has tenido el privilegio de ser exhortado por una hermana o por un hermano, y que su exhortación ha resultado ser una tremenda bendición para ti, porque efectivamente te hizo recapacitar y te hizo volver al lugar donde debías ser llevado, conducido. Por ejemplo, yo hace muchos años atrás, tenía 20 años en ese momento, y recuerdo estar entablando una conversación con un amigo muy especial para mí, un hombre realmente muy sabio, a pesar de que era un hombre joven. Y recuerdo que yo en ese momento le estaba expresando a él mi gran deseo y la oración constante que yo hacía al Señor para que Él me usara grandemente y que Él llenara estadios y me permitiera sanar enfermos y todo lo demás. Y yo oraba muchísimo por eso. Y para sorpresa mía, el amigo mío me dijo: Ronald, cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo. Y para mí en esa ocasión fue sorpresivo, pero este hombre que está diciendo, si por el contrario yo estoy orando porque Dios sea muy glorificado. Pero no, solo lo vine a entender después y me dijo: cuidado con el orgullo, mejor siempre confía en Jesucristo, en lo que Él ha hecho por ti, para ti. La verdad, en ese momento no entendí, como posiblemente ustedes están también en el proceso de entender. No entendí su exhortación, pero eso fue una exhortación o un regaño precioso para mí, y es lo que yo llamo un regaño centrado en el Evangelio. Ustedes saben, esta iglesia quiere entenderlo todo centrado en el Evangelio. No, la crianza centrada en el Evangelio, el matrimonio centrado en el Evangelio. Lo que hoy vamos a tratar de pensar es en justamente eso, un regaño centrado en el Evangelio. A ver cómo nos va por ahí. Para eso, para hacer el análisis de este regaño que también nosotros vamos a ganarnos esta mañana, vamos a abrir la carta que se ha venido estudiando las últimas semanas en esta serie que se titula Evangelio Verdadero. Estamos estudiando la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia, así que por favor vea ya el capítulo 2, versículos 11 al 21. Gálatas 2, 11 al 21. Y vamos entonces a leer juntos la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos:
Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro momento destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Oremos, hermanos. Oremos al Señor. Y este es el momento que me gusta siempre tomar para que tú ahí te quedes y te sientas sola y solo delante del Señor. Este momento de tu vida te haces responsable de lo que escuchas. Por eso necesitas del Señor, necesitamos de Él. Como hayas venido, hermano, hermana, como hayas venido, amigo que estás visitándonos, habla con el Señor y pídele que te ayude a entender, a ver a su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que pedimos, Padre precioso, esta mañana a ti. Reconocemos, Señor, que nosotros no podemos comprender, asimilar, estar arraigados en las bellezas que tú nos muestras en tu palabra. No lo podemos hacer de forma natural, es decir, solo por nuestro simple y puro deseo, por nuestra pura voluntad. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. De que para que haya fruto en lo que leemos en tu palabra, necesitamos de poder, de un poder con el que no contamos, pero que tú nos das. Por eso acudimos a ti, Señor, esta mañana. Ayúdanos. Ayúdanos, precioso Padre. Y gracias, Señor, quiero darte por el privilegio que me das de hablar de ti. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces este es un regaño centrado en el Evangelio. Entonces lo primero que quisiera que meditáramos juntos un ratico y que creo el apóstol Pablo hace aquí en Gálatas es, digamos para ti, cuando te mereces un regaño, es lo primerito. Cuando te mereces un regaño. Y como lo notaron ahí en la lectura, el apóstol Pablo viene continuando lo que ha venido desarrollando en toda esta carta a los Gálatas. Y aquí en este momento, en estos versículos, continúa con un memorable e instructivo evento entre dos grandes apóstoles, entre el apóstol Pedro y el
el apóstol Pablo. Este evento que Pablo va a describirle a sus hermanos ocurre en Antioquía de Siria. Esa fue una de las iglesias, de las plantaciones más sólidas del primer siglo y las que más promovieron las misiones en medio de los gentiles. Ahí está entonces Pablo, también está Bernabé y Pedro ha llegado a Antioquía de Siria para conocer el estado de la iglesia. Ustedes saben que en Hechos de los Apóstoles nosotros vemos que ese era un hábito entre ellos, visitar las iglesias para ver cómo estaban y animar a los hermanos en la predicación del evangelio. Ahí entonces también está Pedro. En otro momento de su vida, y préstenle atención a eso, en otro momento de su vida, Pedro no hubiera soportado convivir en medio de personas no judías. Él había aprendido del libro de Levítico y también había aprendido seguramente de los maestros de la ley con los que él creció siendo un niño o un adolescente. ¿Qué había aprendido de él, hermanos? Que para estar en presencia de Dios y para tener comunión con Él, Pedro debía conservarse limpio. Y eso suponía no comer ni entrar en contacto con nada que le hiciera impuro. Eso incluyendo la compañía de personas gentiles o personas no judías, o como también les mencionaban, con personas paganas. Pero aquí nosotros en este relato vemos a Pedro en medio de las grandes diferencias culturales y alimentarias que había entre judíos y gentiles, conviviendo con sus hermanos en la fe. Entonces uno dice, wow, Pedro ha hecho una gran superación de sus prejuicios o de sus comprensiones pasadas. Y es que resulta que a Pedro el evangelio de la gracia le había enseñado que ahora Dios no lo amaba porque él tratara de estar limpio. El evangelio de la gracia le había enseñado que él era limpio porque Jesús lo limpiaba. Y ahí iba entrando poco a poco eso que él había aprendido del Señor y de su evangelio. Bien, todo bien hasta acá, todos van contentos. Sin embargo, todo cambió, hermanos, cuando unos judíos llegaron de parte de ¿quién? ¿De quién? ¿Recuerdan ahí? De parte de Jacobo, es decir, de parte de Santiago. ¿Quién es este Santiago? Santiago es el escritor de la carta que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento que lleva su nombre, la carta de Santiago. Santiago es el hermano del Señor Jesucristo. Si de pronto no sabías ese detalle. Recuerdan que al principio de su vida Santiago no confiaba en Jesucristo, no creía mucho en él. Pero cuando Jesucristo resucitó, Jesús tuvo la compasión de mostrarse a muchas personas, entre ellas a Santiago. Cuando Santiago ve a Jesucristo resucitado, él descubre que Jesús no solamente ha sido su hermano, sino que es el Mesías, que es Dios. Y de ahí en adelante entonces es donde Santiago se convierte en un gran representante del evangelio en medio de Jerusalén. Es más, es posible que Santiago sea el pastor de la mega iglesia del primer siglo, la iglesia de Jerusalén. Santiago era un hombre reconocidísimo por su piedad personal, por su predicación del evangelio en medio de los judíos. ¿Saben cuál era el apodo que se le daba a Santiago? Rodillas de camello. Así era como se le conocía. Imaginen, él había desarrollado una callosidad en sus rodillas por permanecer tanto tiempo en oración, arrodillado. Era un hombre muy piadoso, uno de las columnas de la iglesia primitiva, y resulta que él envía a otros judíos para visitar la iglesia de Antioquía, hermanos. Hermanos, cuando Pedro ve a estos hombres que vienen de parte de Santiago, es como si al verlos se hubiera desatado todas esas viejas creencias que Pedro tenía en su mente, hermanos, de que Dios le aceptaba era por las cosas que comía o las cosas que no comía o por la clase de personas con las que él compartiera, como si se hubieran apoderado de él nuevamente.
Esto a Pedro le llenó de miedo al rechazo de Dios y al rechazo de sus paisanos judíos. Entonces Pedro en esa situación, ¿qué fue lo que hizo? Pablo mismo no lo dice. Las palabras que él usa es, empezó a retraerse y a apartarse. Pedro dejó de hacer las cosas que hacía mientras él descansaba en la gracia del Evangelio, pero él volvió a las cosas que la ley y la tradición le habían enseñado. Hermanos, esto que le está ocurriendo a Pedro es tan poderoso que aún hombres como Bernabé mismo son arrastrados a su hipocresía. Y esto que le está pasando a Pedro es tan peligroso que él se ganó un regaño. Se lo ganó. ¿Cómo describe Pablo lo que hizo con Pedro? Lo que él dice es, se opuso a él cara a cara, así es como lo dice, pues era digno de ser censurado. ¿Y cuál fue el motivo, pues, del regaño? Sencillito, Pedro dejó de creer que solo Jesús es quien le da pureza y quien le da justicia. Ahora, ¿cómo se hizo evidente todo eso? Pues porque Pablo conjeturó tantas cosas que estaban pasando en él. ¿Cómo es que lo que Pedro hace deja ver lo que él está sintiendo y lo que está pensando? Primero, Pablo describe todo este proceso que vivió el apóstol Pedro. Primero, por el miedo. ¿Lo notaron o no? Por el miedo. Pedro sintió miedo y lo sintió por la llegada de los judíos. Es decir, el mismo miedo que nos llega a nosotros cuando volvemos a vivir por las obras y vemos que no estamos viviendo según ese estándar. Miedo. Pero dice además el apóstol Pablo, por la hipocresía que él mostró. ¿Cómo así que por la hipocresía? Pues nosotros tenemos que entender que no es especialmente porque cambió de un momento a otro, no es tanto ese el problema, sino porque él empezó a mostrarse como si él viviera por la ley cuando él en el fondo sabía que él no la podía cumplir. Esa es la hipocresía a la que se mueve el apóstol Pedro. Pero además del miedo y además de la hipocresía, también Pablo dice, porque no se mostró recto en la verdad del Evangelio. Es decir, el apóstol Pedro con lo que estaba haciendo, estaba empezando a distorsionar o a falsificar la proclamación del Evangelio de la gracia de Jesucristo. ¿Qué es lo que Pablo entonces le dice al apóstol Pedro? Por favor, míralo ahí en el versículo 14, en la parte B. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Pues claro, la pregunta, la exhortación es más que necesaria y más que obvia. Miren, cuando uno piensa en esto, uno dice, pero qué montón de cosas las que el apóstol Pedro experimentó en algo que resulta aparentemente ingenuo, ¿no les parece? Pues, o sea, sí, él se asustó, llegaron otros, pero no es para tanto. Pero ¿por qué es que parece tan sensible algo que es aparentemente ingenuo? Hermanos, primero debe quedar claro que lo que Pedro está haciendo acá no es inofensivo y tampoco, hermanos, es ingenuo. Y aunque Pedro sea un gran apóstol, aunque Pedro haya caminado con Jesucristo, aunque Pedro perteneciera al círculo íntimo de amigos de Jesús, aunque Pedro tuviera todo ese pedigrí, pues Pedro se ganó un regaño, así como los hermanos de la iglesia de Galacia lo estaban necesitando. ¿Tú recuerdas por las exposiciones pasadas el gran problema que estaba experimentando la iglesia de Galacia? Ellos estaban abandonando el evangelio que nos da vida y que nos trae libertad. El evangelio de que nosotros solamente somos
justificados por la fe en Jesucristo, pero ellos nuevamente estaban empezando a moverse hacia la circuncisión, hacia otras prácticas judías o de otro tipo, del que sea, hermanos, pero ellos necesitaban esta misma exhortación. La pregunta que hacemos hoy, porque recuerda que hablar de los demás es muy bueno, pero ya nos metemos un poquito en nosotros. La pregunta que es necesaria hacer en este momento es: ¿tú también lo necesitas? ¿Tú también necesitas un regaño? Recuerden, puede ser que tú necesites ser regañado, exhortado por otras razones distintas, pero estamos hablando por esta razón, por este motivo. Porque quizá estás empezando a abandonar el evangelio de la gracia. Necesitas ser exhortado. Hermanos y amigos, el gran problema de abandonar el evangelio de la gracia es recurrente en nosotros los creyentes, y es tristísimo que así sea. Y eso es porque todos nosotros nacemos siendo herejes en ese sentido. Nosotros no tenemos que aprender esa herejía, nosotros nacemos siendo herejes en ese sentido, creyendo que nuestro mérito puede lograr salvación. Es decir, algunos de ustedes, algunos de nosotros hemos pensado o estamos pensando que nuestro buen comportamiento, el que hemos tenido en estos meses o en estas semanas, que nuestro nivel académico, que es algo que la cultura exalta muchísimo, que las obras de caridad, como un hombre muy adinerado de la ciudad de Medellín me decía estos días, las obras de caridad son lo más importante que uno puede hacer delante de Dios, y ellos te dan entrada directa prácticamente al cielo. Nuestro buen comportamiento, nuestro nivel académico, las obras de caridad, los trabajos que yo realizo aquí en la iglesia, o tal vez algunos de ustedes, los hábitos saludables que están adquiriendo, que están aprendiendo y empiezan a convertirse en una forma de salvación, de esperanza. Y así nosotros empezamos a desplazar la obra de Cristo, creyendo de alguna manera que realmente lo que tú haces de alguna manera sí es muy importante para que Dios te acepte, para que Él te perdone. Y yo, hermanos, estoy seguro que esa enfermedad es de todos nosotros, en mayor o en menor medida. Algunos momentos nos impacta más, otros menos, pero nuestra mayor lucha, diría yo, en el corazón, hermanos, como cristianos, es dejar de ver a Jesucristo solamente como la esperanza de nuestra vida y realmente nosotros ponernos en el centro de nuestra esperanza. Y nosotros, digo, lo que hacemos, lo que decidimos, lo que vivimos. Bueno, pero tal vez tú me dices en esta mañana, no, yo la verdad no necesito un regaño en ese sentido. O tal vez dices, no, yo no sé si yo necesito una exhortación. No sé exactamente cómo poderlo entender bien. Entonces yo te voy a ayudar. Vamos a hacer aquí un autoexamen. ¿De acuerdo? Entonces primero, quisiera preguntarte, ¿tú tienes miedo? ¿Tienes temor? El temor se ha estado apoderando de ti en este tiempo. Miren, yo sé que uno tiene miedo por muchas razones, pero yo quiero que este miedo que estamos evaluando sea muy específico por esta razón, por la razón que estamos evaluando en este momento. Es decir, lo que quiero preguntar es, ¿tú tienes miedo por no cumplir el estándar de salvación que tú mismo te has puesto? Es decir, para yo poder tener una buena comunión con Dios, una buena relación con Él, yo debo esto y debo esto. Y como tú no eres así, y posiblemente estas últimas semanas se ha hecho evidente de que tú no vives así, entonces empiezas a sentir, ¿qué? Miedo, temor. ¿Y temor por qué? Hermano, si a mí me atropella un carro, vea,
y me muero, ¿qué me pasa? Pa' la paila. Hermanos, qué mal momento yo emprender este negocio, sabiendo yo cómo estoy. Vea lo que he dejado de hacer, ya no me levanto a las 5 de la mañana, a hacer el devocional y a orar para poderme ir, porque yo cuando no hago el devocional ni oro al Señor, me siento como todo mal, como todo avergonzado el resto del día y no siento confianza como para vivir lo que tengo que vivir. Miedo. Y el miedo que literalmente produce el hecho de que tú no vives como tú mismo te has propuesto vivir para poder que Dios esté bien contigo. Es decir, tú has hecho esto con el Evangelio de la Gracia y has empezado a vivir en tus méritos, en tu fuerza y en tu habilidad. Bueno, tienes miedito, por eso. Oh, pues, por favor, vuelve al Evangelio. Vuelve al Evangelio y que tu temor sea reemplazado por esa seguridad profunda que el Señor Jesucristo nos da en la vida a nosotros. La que a pesar de que nosotros nos reconocemos tan incapaces, tan tontos, tan pecadores, hay una seguridad que no se quita, porque es Cristo el que nos la da y el que nos enseña a vivir de esa manera. Sigamos evaluando las cosas. Tú, estos días, estás lleno de orgullo. No me digas que no, porque mira. Hermanos, no, vamos a tratar de pensar, tú estos días has estado más orgullosito de lo normal. Y otra vez, la evaluación que estamos haciendo es específicamente con el asunto que estamos hablando. Es decir, tú en estos días realmente, sinceramente, en lo íntimo de tu ser, te has creído mejor que tu cónyuge. Te has creído mejor que tu vecino o que tu vecina. Y realmente la sensación de superioridad moral es tal que tú hayas lo necesario para rechazarla, para marginarla o para lo que sea necesario hacer con esa persona. ¿Sabes cómo se llama eso? Orgullo. ¿Y sabes por qué te ha arruinado el orgullo? Porque tú has dejado de verte solamente en Jesucristo. Porque tú has olvidado que solamente nosotros somos perdonados y amados por el amor libre de Dios. Él ha tenido que ser libre para podernos amar y para podernos perdonar. Y eso es por pura gracia. Entonces, ninguno de nosotros aquí tiene por qué jactarse delante de nadie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si hay orgullo esos días, en serio. O sea, estoy diciendo en serio. Y coloca el que quieras ahí. Al político, al maleante, a esta otra persona, colócalos ahí y piensa si tú has dicho que esa persona es inferior moralmente a ti. Si eso te pasa, tal vez necesitas un regaño. El regaño del Evangelio. Pero como Pablo mismo evaluó a Pedro, no solamente con su temor, no solamente con su hipocresía o su orgullo, sino también tu hermana y hermano, ¿tú estás torciendo el Evangelio verdadero? Cuando tú hablas con otras personas, tú tienes miedo de que esa persona escuche el Evangelio libre del amor y de la compasión y la generosidad de Dios. Tú tienes miedo de que esa persona escuche el Evangelio de esa manera, porque no, si le predico el Evangelio, así como él está en las páginas de las Escrituras, de pronto va y yo qué sé, va a vivir por allá una vida libertina o no sé qué cosas. Tú has tenido temor de predicar la verdad tal como ella nos es dada y así no estás andando rectamente según la verdad del Evangelio, sino que lo estás torciendo. Bueno, si de pronto es así, pues vuelve al Evangelio. Hermana, por eso es que este es un regaño centrado en el Evangelio, porque es un regaño compasivo, como evidentemente Pedro lo vivió con el apóstol Pablo. Es para nuestra restauración que se nos exhorta.
Y la verdad, yo creo que Pedro aceptó humildemente el regaño del apóstol Pablo. Yo creo que así fue. Y porque Pedro lo aceptó humildemente, él se convirtió en el ejemplo perfecto del gran judío que debió recapacitar y volver al evangelio. Así como Pablo quiere que sus hermanos en Galacia lo entiendan y que él a continuación va a pasar a explicar un poquito más. Primero dijimos, necesitas un regaño, cuando te mereces un regaño. Pero en segundo lugar, hermanos, los regaños no se pueden quedar así, solamente porque si no, como que nos despojan más aún y quedamos como más mal todavía. Entonces lo que hace Pablo a continuación con sus hermanos en Galacia, con Pedro y con nosotros también, es recordarnos el evangelio. Eso es lo que yo quiero hacer nuevamente con ustedes. Lo segundo es, si recuerdas el evangelio. Hermanitos del Redil Estadio, tú sí recuerdas el evangelio. ¿Sí recuerdas qué es eso? Pues vamos a hacer lo que Pablo hace en dos momentos distintos. Para que sus hermanos en Galacia recuerden el evangelio, para que Pedro mismo lo recuerde, Pablo le va a decir a ellos y a nosotros que la justicia se obtiene solo por la fe. Pero además de eso, Pablo les va a decir también que la vida se vive solo en unión con Cristo. Esa es la única forma. Entonces, en primer lugar, si de pronto has olvidado el evangelio, tanto que te ganaste un regaño, pues necesitas volver a recordarlo. Y lo primero que necesitamos recordar en esta mañana es que la justicia se obtiene solo por ¿qué? Por la fe, por favor. Versículo 15 y 16. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, este primer recordatorio que Pablo le hace a la iglesia por si de pronto olvidaron el evangelio, lo hace Pablo a partir de su lugar como judío. Y Pablo dice lo siguiente: aunque ellos, es decir, Pablo y Pedro, aunque ellos hayan nacido siendo judíos, aunque ellos hayan nacido siendo herederos de la ley y de las promesas de Dios, aunque ellos hayan sido partícipes de una nación privilegiada con relación a lo que Dios quiere hacer en medio del mundo, aunque ellos fueron así y nacieron de esa manera, hermanos, no pecadores de entre los gentiles, han tenido que reconocer que no logran hacerse justos por el cumplimiento de la ley, sino solo por Jesucristo. Eso es lo que él hace de manera sencilla. Y a mí me parece que este reconocimiento tan lindo, tan transparente, tan sincero que el apóstol Pablo hace, lo necesita escuchar nuestro siglo. Tú tal vez necesitas volver a escuchar esto que Pablo está tratando de recordarle a sus hermanos, de decirles. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a ellos en forma sencillita? Es que aunque uno haya nacido en las condiciones más favorables, tú pudiste haber nacido en la familia más equilibrada del mundo, la familia que disciplina de la forma más pulcra, más sabia del mundo, con todo el contenido que una persona pudiera recibir, el mejor contenido que podría recibir, el amor, la aceptación, la seguridad que tú recibiste en esa casa. Es probable que tú hayas nacido en la mejor familia del mundo, en las condiciones más favorables, pero una justicia propia
No alcanza aunque tengas lo mejor y aunque hayas recibido lo mejor. Eso es lo que Pablo está tratando de decirles a ellos. Intentar vivir de nosotros con todo lo bueno que podamos tener hacia Dios no es una buena manera de enfrentar la vida. No se las recomiendo. ¿Por qué? Porque eso no alcanza. A nadie le alcanza. Bueno, ¿cómo tú te das cuenta de eso? ¿Cómo tú puedes saber que eso es así? Porque de pronto hay alguien que no está convencido del todo. Alguien puede decir, como yo me he encontrado a muchas personas. Recuerden que este problema no es de otros, este es nuestro problema. Nosotros tenemos en nuestra mente la idea de que realmente sí existe cierta forma de bondad. Que sí existen ciertas condiciones del carácter que nos hacen más proclives a que Dios nos acepte, nos use, haga muchas cosas con nosotros. Pero eso no es así. Eso no lo podemos abrigar en nuestras vidas. ¿Cómo tú te das cuenta de eso? Fácil, hermanos. Tú te vas a dar cuenta de que eso no es posible, vivir de esa manera, cuando tú piensas qué es la ley de Dios. Y cuando después de pensar en qué es la ley de Dios, intentas con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, vivirla. Esa es la idea, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué es la ley de Dios? Bueno, digamos particularmente dada en el Decálogo, en los 10 mandamientos, ¿qué es eso? Uy, hermanos, el Decálogo es la manifestación perfecta de lo íntegro, de lo justo, del buen vivir. Es hermosa, hermanos. Ella refleja quién es Dios y por tanto la ley de Dios es santa. Entonces cuando nosotros vemos el Decálogo, nosotros decimos, wow, qué maravilla. Todo lo que aquí se pide es perfecto. La sociedad podría avanzar si solamente cumpliera y viviera de esta manera. Pero después de contemplar la belleza de esa ley, ¿qué es lo que debes empezar a hacer? Debes empezar a vivirla siempre y a vivirla desde el corazón, de manera íntegra. Intenta hacer eso y ¿qué es lo que descubres? Tú vas a descubrir dos cosas. Y miren, yo traté de pensar, por lo menos de tomarme un ratico para pensar en esto, para decírselos a ustedes. Yo solamente encontré dos alternativas, puede ser que tú encuentres más. Si encuentras una tercera, me gustaría que me la compartas. Solamente encontré dos alternativas posibles al encuentro con la ley y al intento de vivir esa ley, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Qué es? Primero, la primera reacción es hipocresía. Ese es uno de los resultados. Hipocresía. ¿Por qué? Porque si tú realmente le haces pensar a los demás que tú sí estás viviendo esa ley, que la estás viviendo siempre de manera completa, tú tienes que fingir, tienes que convertirte en un actor o una actriz que le dice a los demás un papel, que le muestra a los demás un rol que cumples, pero que en el fondo tú sabes que tú no eres eso que estás mostrando. Es decir, eres una hipócrites, un actor o una actriz. Ese es el primer resultado. El segundo resultado es desesperación. Desesperación. Y yo sé que algunos de ustedes conocen bien esa desesperación. La entienden bien. No sé si tú recuerdas la alegoría que escribió el pastor John Bunyan, que se llama El progreso del peregrino. Si tú no has leído ese librito, te lo recomiendo. No piensen que ese librito es para niños. Léelo muchas veces, te lo recomiendo. El progreso del peregrino. Ahí se describe a Cristiano. Cristiano, que es una persona que nos está representando a nosotros en la vida. ¿Y cómo les parece? Cristiano que está justamente en el camino que le está conduciendo a la verdad, a conocer a Cristo, a disfrutar de Él, es desviado del camino que le señalaron para llegar a la patria celestial, al reino celestial. Se desvió de ahí porque él tenía una inmensa carga en su espalda y él no podía librarse de esa carga. Qué abrumadora era, hermanos. Y alguien le dijo en el camino: oye, si tú quieres librarte de esa carga, yo conozco a alguien que la puede
la puede quitar de ti muy bien. Ese se llama el Señor legalidad. Ve donde el Señor legalidad. Él vive en una villa que es muy bonita, todo el mundo funciona muy bien, todo es perfecto, todo es maravilloso, todo el mundo cumple lo que debe cumplir. El Señor legalidad te quita eso rapidito. Si de pronto Él no está, su hijo urbanidad también sabe de esto muy bien. Él te va a decir qué es lo que debes hacer y te quita esa horrible carga. Pero ¿qué le pasó a Cristiano? Lo mismo que te pasa a ti y a mí. ¿Qué? Más desesperación, más miedo todos los días. ¿Por qué? Porque no alcanza. Pero hermano, es que así como cristiano tú puedas ser librado de tu carga por la fe en Jesucristo. Pablo le está diciendo a sus hermanos, nosotros que nacimos en las condiciones más favorables por estar en la ley, ser judíos y todo lo demás, a nosotros no nos sirvió eso y nos tuvimos que refugiar solo en Cristo, hermanos. Ustedes, hermanos, ¿cómo más van a pretender vivir? Sino como nosotros le estamos diciendo, solo por la fe en Jesucristo, solo por confiar en Él. Es que uno se quita la carga, es que uno es declarado justo delante de Dios, solo por lo que Dios el Padre decidió hacer en su Hijo Jesucristo al enviarlo y que diera Él su vida por nosotros y nosotros confiamos en Dios. Es decir, Padre, si tú no haces algo por mí, yo no tengo esperanza. Es que yo ¿para dónde voy yo qué voy a hacer? Yo soy un miserable. No, tal vez el mundo puede decir que yo soy la gran cosa, pero delante de ti yo me siento miserable. Si tú no me libras, si tú no haces algo por mí, yo no tengo esperanza. Eso es fe. Eso es confianza en Dios. ¿Y saben qué hace Dios? Pues darle a quien confía en Él. Darle a quien entiende que Dios es confiable, que no lo va a dejar tirado a uno. Que bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De personas así, solo por la fe se obtiene la justicia y no por las obras de la ley. Eso es lo primero que Pablo recuerda a sus hermanas y a sus hermanos en Galacia, y espero que también puedas recordar eso. Pero además de eso, Pablo también dice algo que es hermoso, a mí me parece precioso, y yo oro, hermanos, para que puedas entender esto. No solo esto que yo voy a decir, sino esto que tú encuentras en la Biblia. Por favor, abre el versículo 20 al 21. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. No sé si a ti te pasa eso, pero a mí me da la impresión que cuando uno lee estos versículos, el apóstol Pablo empieza a hablar de una manera un poco confusa. ¿No les parece? Tan rara esa. Hay que crucificado con Cristo, de que ya no vivo yo, sino que Él vive en mí, de que lo que ahora vivo en mi vida cotidiana, que sería otra forma de traducirlo, lo que vivo en mi vida cotidiana, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo así uno come eso? ¿Cómo uno entiende eso? Qué raro. Bueno, estas palabras y otras palabras más que el apóstol usa en otras de sus cartas es lo que se conoce como el misticismo paulino. ¿Y qué es eso tan raro? Oigan pues, esta es la forma en la que el apóstol Pablo describe la relación actual que el cristiano sostiene con su Salvador, la cual es mística y es espiritual. La relación que
el cristiano sostiene con Jesucristo, la cual ahora es mística y es espiritual. ¿Cómo así que mística? No van a imaginarse que es como supersticiosa, mágica o extraña. Cuando se habla de que esa unión del creyente con Cristo es mística, estamos diciendo que es misteriosa, porque realmente es misteriosa. Lo que Pablo está diciendo acá es extraño. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. ¿Ah? Y además es espiritual porque es del Espíritu Santo. A ver, ¿cómo trato de explicar esto, hermanitos? Para que sigamos entendiéndolo a lo largo de nuestra vida, pero por lo menos hoy un poquito de entenderlo. Lo que Pablo está diciendo acá es que aquí está Cristo. ¿Y cómo es el Señor? Es precioso, ¿no? En su encarnación se mostró justo, obediente, fiel, puro en materia sexual, incorruptible. El Señor Jesucristo es precioso, es hermoso, ¿de acuerdo? Él es esto, Él es así. Y Jesucristo vivió una vida maravillosa, pero también experimentó la muerte a favor nuestro. Pero no solamente Él murió en la cruz, sino que al tercer día resucitó. Y después de haber resucitado, ¿qué es lo que ocurre con Él? Él es exaltado, ¿no? El Cristo glorificado. Y además Él es constituido heredero, el heredero legítimo de todas las cosas en este mundo por lo que Él ha hecho, porque ha complacido enormemente al Padre. ¿Estamos bien ahí? Todos sabemos eso, sí, ya sabemos eso. Pero oiga pues, aquí está Cristo. Y aquí está el creyente, el cristiano. ¿Quién es el cristiano? Pobre desventurado, ¿sí? Una persona sin Dios en el mundo, sin esperanza, creyendo que de sí mismo, con sus propias ideas, con su propio ímpetu, con sus propias iniciativas, iba a conquistar el mundo. ¡Qué ingenuidad! Aquí estamos nosotros en nuestras vanidades, pero un día Dios el Padre en su infinita misericordia nos muestra al Hijo y nos conduce al Hijo y nosotros empezamos a ver al Hijo de Dios. Y lo que pasa, hermanos, es que nosotros por creer en Jesucristo somos injertados en Él, injertados en Cristo. Es decir, por nuestra fe en Cristo y a partir del nuevo nacimiento, nosotros empezamos a experimentar lo que la Biblia llama en muchas partes, especialmente en Efesios 1, abunda en esas categorías, nuestra unión con Cristo. Estamos unidos a Él. Pero ¿qué significa decir otra vez? Eso es muy bonito. Pues, yo ya sé que estamos unidos a Cristo, hermanos. Oiga pues, a ver si vamos entendiendo mejor. El hecho de que tú estás unido a Cristo, de que el Padre te haya unido a Cristo por la obra del Espíritu Santo, ¿qué significa? Que ahora las bellezas de Cristo, sus justicias, sus purezas, todo lo que para nosotros resulta admirable de Él, ahora es de los que están unidos a Él. De los que están unidos a Él. Porque es que el Padre nos ve justos, hermanos. Porque estamos unidos a alguien que es ¿qué? ¿Cómo es Él? Justo. Porque es que el Padre nos ve inocentes, en un gran sentido, obedientes. ¿Por qué? Porque hemos sido injertados o unidos a alguien que es así. Entonces, ¿cómo te parece que en la vida cotidiana, cuando tú estás ahí y estás sosteniendo una verdadera relación con Jesucristo, y tú, para vergüenza tuya, descubres nuevamente que caes en algún acto de impureza, el que sea, de cualquier tipo, y tú otra vez dices, ay, otra vez este viciecito tan aburridor y no me he podido liberar de él, y otra vez aquí, y empiezas a llenarte de vergüenza o de amargura. Recuerda rapidito algo. Tú has sido unida
y tú has sido unido a alguien que no vivió ningún tipo de impureza sexual. Y por la fe, esa pureza se te da a ti, se te concede a ti, se te otorga a ti. Y por la fe que tenemos en Él, esperamos que en algún momento y de alguna manera Él nos va a dar de lo que es suyo, de lo que le pertenece a Él, que efectivamente esa pureza a la que se nos unió algún día se va a convertir en nuestra realidad, en la experiencia, pero eso lo hacemos es por la fe. No porque queremos simplemente hacernos mejor y volvernos más sí, muy bueno la disciplina y todas esas cosas, pero nuestra esperanza, hermanos, es Cristo, nuestra unión con Él. Por eso el apóstol Pablo dice que para mí ahora el vivir es ¿qué? Pues obvio, es Cristo. Para Él la vida consiste en eso, la vida cotidiana que Él quiere vivir y que Él vive es una vida que es vivida en unión con el Hijo de Dios. No hay ningún lugar, ninguna actividad, nada que yo pueda realizar sin esta unión. Y por eso es que yo tengo esperanza y echo para adelante y no me olvido del Evangelio y no me olvido de descansar en la gracia. ¿Por qué? Porque el Padre ha dicho que solo lo que ha hecho su Hijo Jesucristo le complace de manera perfecta. Y Él tiene el derecho y la autoridad para decir que cualquiera que se complace en lo que lo complace a Él, ¿que quién es? Jesús. Cualquiera que se complace en lo que complace al Padre, que es su Hijo, también complace al Padre. Entonces, es solo por la fe que se obtiene la justicia. Y es solo en unión con Cristo que nosotros vivimos nuestra vida. Por eso tratar de vivir de otra manera el Evangelio o tratar de vivir nuestra vida cristiana de otra manera, hermanos, es tan, pues como tan ingenuo, que nosotros aquí en el Redil Estadio, pues no olvidemos y no olvides, hermanos, que si realmente existe la forma de que Dios nos justifique, nos ame, nos perdone, nos bendiga y nos dé de todo lo que Él quiere darnos por nuestras obras, entonces lo que hizo Jesús fue una bobada. Es innecesario el padecimiento del Hijo, pero claro que no fue innecesario. Es absolutamente necesario para todos nosotros. Entonces, volvamos a Jesús, no, descansemos en Él y que Él sea nuestra gloria, nuestra alegría y nuestra esperanza. Y que salgamos rapidito de ese estado de estar regañados, ¿de acuerdo?